Está de mí, y yo en ti, fruto llevaré, porque sin mí nada podéis hacer jamás. Dios nos ha puesto los frutos a llevar, que permanezcan como testimonio a Él. El que estuviera en la vida limpiará, para que frutos abunden más y más. Me competir sin desmayar, todo lo que desear. Y Dios de amor, a quien amáis, solo dará. Glorificado así mi Padre es, en que llevéis mucho fruto y seáis siempre fiel. Por mis palabras vosotros limpios sois, con el amor de mi Padre amo yo. Dejad mi amor siempre brillar con todo su fuego, que tú serás obedecer mi voluntad. Todo mi gozo en vosotros estará, y vuestro gozo con fruto cumplido será. En pocos minutos iniciamos nuestra transmisión en vivo. Iglesia Bautista La Vid. Aquí iniciamos nuestra transmisión en vivo. Iglesia Bautista La Vid. Muy buenas noches, amada familia. Una vez más, Dios les bendiga ricamente. Es un privilegio volver a estar juntos para seguir estudiando las Escrituras, seguir creciendo en el conocimiento de la doctrina bíblica.
Continuamos con la doctrina del Espíritu Santo y anhelo de todo corazón y en mi oración que realmente usted esté disfrutando la gracia de conocer a aquel que está en nosotros, al Espíritu de Dios, aquel que vino a nosotros el día que Cristo obró en nosotros salvación y está con nosotros hasta el día de la redención. Así que vamos a abrir las Escrituras, vamos a orar y nos disponemos para seguir aprendiendo de Él. Hoy vamos a hablar de los símbolos del Espíritu Santo. La Biblia usa simbología en muchas cosas y para el Espíritu Santo usa varios símbolos, que hoy es bueno que entendamos realmente cuál es el significado de cada uno de ellos en relación con la tercera persona de la Trinidad, con relación al Espíritu Santo. Vamos a orar y nos encomendamos en las manos de Dios para que Él sea edificando nuestras vidas por el poder de su Espíritu. Soberano Dios y Padre eterno, gracias por este honor, este gran privilegio que tenemos nuevamente de estar juntos delante de ti. Confiamos perfectamente y confío perfectamente, Dios, en la dirección de tu Espíritu. Sé que Él es y será quien nos guíe siempre hacia ti, Señor, y quien nos enseña, y aquel a través de quien tú haces todas las cosas en nosotros. Hoy nos disponemos para seguir aprendiendo de Él, seguir conociéndolo a Él y seguir disfrutando la gracia de que Él esté en nosotros por la gracia tuya que trajiste para con nosotros en Cristo Jesús. Padre, abre las Escrituras a nuestros oídos, a nuestros ojos, y abre, Dios, completamente nuestro ser para la comprensión de ella, y por tu Espíritu Santo aviva, Señor, la obediencia en nosotros. Bendice a tu pueblo, Dios, y gracias por bendecirnos. Permítenos disfrutar esas bendiciones y poder disfrutarlas para obedecerte a ti, Señor. Tu gracia sea para con todos nosotros y toma mi vida y habla, Dios, a tu pueblo. Habla, Señor, a cada uno de nosotros por el poder de tu Espíritu. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y amén. Hablando de la simbología del Espíritu Santo, vamos a empezar allí en el libro de San Juan, en el libro de Lucas, libro de Lucas capítulo 24, versículo 49, y vamos a mirar una de las primeras simbologías que este texto nos dice, y es que el Espíritu Santo es comparado con un vestido. Y dice Lucas 24, 49, y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre, y la enviaré sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. La verdad es que la Biblia habla mucho de la vestidura de Cristo en nosotros, y realmente que quieras disfrutar la vestidura de Jesucristo en Él, no puede hacerlo de otra manera sino por el Espíritu Santo, porque realmente es aquel que vino a nosotros para reflejar en nosotros todo el carácter de Cristo. Nosotros fuimos diseñados por Dios para ser conforme a la imagen de su Hijo. Y el Espíritu Santo está trabajando en ti y en mí y en todos los que hemos conocido a Cristo para que realmente en nosotros se refleje el carácter de Cristo, para que en nosotros se vea realmente la obra de Cristo y para que nosotros reflejemos completamente lo que Cristo es y todo su carácter se vea realmente en la vida de cada creyente. Nosotros todos los días realmente tenemos que aprender a vivir realmente en el Espíritu para que en nosotros se vea lo que dice Efesios capítulo 4. Vamos allí, por favor. Efesios capítulo 4. Dice la Escritura en el versículo 22 de Efesios 4. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo? Dice, vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, santidad y santidad de la verdad. Y esto es realmente obra del Espíritu Santo. Él es el que realmente nos viste y muestra en nosotros completamente el carácter de Cristo en nuestra vida. En el capítulo 3 de Colosenses, el versículo 12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo? Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Creo que todos los creyentes de alguna manera hemos luchado
para vivir de esta manera. El problema es que luchamos en nuestras fuerzas y a veces pensamos que somos nosotros los que realmente debemos producir estas obras. Y no es así. El único que puede producir estas obras es el Espíritu Santo en nosotros. Porque Él es el que realmente viste al creyente del carácter de Cristo. Entonces no se trata del esfuerzo mío. Se trata realmente de la confianza en el Espíritu Santo. Se trata de mi relación con Él, de cuánto realmente dejo que Él obre en mí para que Él revele la vida de Cristo en mí. No se trata de mis obras, se trata de la obra de Él en mí. No se trata de mi esfuerzo. Se trata de la obra o del esfuerzo de Él o del poder de Él obrando en mí. Lo único que a mí me corresponde es confiarle mi vida a Él, confiar en Él y disponerme en las manos de Él para obedecer su voz, ya que Él es quien hace realmente todo esto. Él es quien realmente confiere al creyente la dignidad de la posición adquirida en Cristo Jesús. Yo quiero ser conforme a Jesús, pero en mí solamente está el querer, dice la Biblia, no el hacerlo. El hacerlo es una obra del Espíritu. Por eso, aunque yo quiero, yo no puedo. Pero lo que sí puedo es realmente usar la fe que Dios me dio para confiar en Él y confiar realmente en que el Espíritu Santo lo hará, y me dispongo realmente para que Él obre en mí. Y dispuesto estoy para que el Espíritu Santo siga cambiando en mí todo mi carácter y realmente moldee mi vida al molde de Cristo, y ya no me vea yo, sino que Cristo se vea en mí. Como dice la Escritura por el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que el vestido es realmente un simbolismo del Espíritu Santo, pero realmente Él es quien hace todo este proceso de vestirnos conforme al carácter de nuestro Señor Jesucristo. El segundo símbolo que queremos ver en el día de hoy es que Él es comparado con una paloma. O una paloma básicamente es un simbolismo del Espíritu Santo. La paloma es un animal de alguna manera tierno, suave, tranquilo. De hecho, la Biblia lo usa realmente en otro término donde dice que seamos mansos como palomas. Y realmente la mansedumbre es una de las cualidades del Espíritu Santo. Él nunca ha tomado forma de paloma, ni Él es un animal. Él es una persona. Pero hay una característica que realmente uno podría rescatar aquí, es la mansedumbre de la paloma. El Espíritu Santo es todopoderoso, porque Él es Dios, pero al mismo tiempo es suave, es manso, es delicado. Por eso la Biblia dice que no contristéis al Espíritu Santo, porque Él realmente en esa manera suave en que trata al creyente también puede ser lastimado en esa relación, puede ser contristado y de alguna manera herido por nosotros, pero en su relación con nosotros, no en su condición de Dios. Como Dios es intocable, pero en esa manera en que Él se relaciona con nosotros, Dios es manso y humilde. Manso y humilde. Es afable y apacible. Y estas son cualidades del Espíritu Santo. Afable y apacible. Vamos a Mateo capítulo 3, versículo 16, por favor. Vamos allí a Mateo capítulo 3. Cuando nuestro Señor Jesucristo descendió a las aguas en obediencia al Padre y para revelarse a Israel como el Mesías, y para identificarse con Juan y con el mensaje de Juan y con el precursor que es Juan, Él bajó a las aguas para ser bautizado, y allí básicamente aparece el Espíritu Santo. Dice que descendió a Él en forma de paloma, no que tomó la forma de una paloma, sino que descendió. Leamos el texto de San Juan 3, versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. No dice en forma de paloma, sino que descendía como descienden las palomas. Recuerda que las palomas descienden así, como de manera vertical. Y dice que descendía como paloma y venía sobre él. De una manera suave, quieta, tranquila, la manera en que Él bajó a Cristo. Cuando nosotros conocimos a Cristo, el Espíritu Santo vino a nosotros de una manera suave, tierna, querida. Y hubo una reacción en nosotros de alegría, gozo, satisfacción.
Y hubo esa capacidad de proclamar con nuestra boca que Jesús es el Señor. En el capítulo 10 de Mateo, versículo 16, Mateo 10, 16, vamos allí por favor. 10, 16, dice la Biblia: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Escuche: sé pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Parte del carácter del Espíritu Santo es esto, sencillez. Tan sencillo es el Espíritu Santo que realmente puede estar en todos nosotros. Y está en todos nosotros los que por la gracia de Dios hemos conocido a Cristo Jesús. Y es maravilloso que entendamos esto. Él es sencillo. Está en todos nosotros sin importar si nuestra condición es de pobreza, si nuestra condición es de enfermedad, si nuestra condición realmente es una condición muy difícil. Pero Él está en nosotros de parte de Dios. Y en San Juan capítulo 1, versículo 32. Vamos allí por favor. San Juan capítulo 1, versículo 32. Dice la Escritura de esta manera: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre Cristo. Es maravilloso ver realmente en el Antiguo Testamento cómo el Espíritu Santo venía sobre la gente y estaba sobre la gente haciendo la obra de Dios. Luego se iba. Y el salmista, el rey David, él extrañaba realmente la presencia del Espíritu, extrañaba realmente ese gozo que había en él cuando el Espíritu Santo estaba en él. Y realmente, hermanos, esto debe ser una experiencia real para todo creyente. Disfrutar la sencillez, disfrutar realmente el buen trato del Espíritu Santo con cada uno de nosotros. Porque Él vino de parte de Dios. Él vino para obrar y formar el carácter de Cristo en nosotros, para tratarnos realmente como su pueblo de manera tranquila y suave. Aunque muchas veces tenga que disciplinarnos, lo hace con amor, lo hace con ternura, lo hace realmente con la delicadeza que cada uno de nosotros necesita de parte de Dios como hijo de Dios. Gracias a Dios por el Espíritu Santo y su manera de ser. Y gracias por la manera en que Él se manifiesta para que nosotros comprendamos realmente la manera de obrar Él en nosotros. En Efesios capítulo 1, versículo 14, vamos allí por favor. Efesios 1:14 muestra otro simbolismo del Espíritu Santo y en este caso usa básicamente el símbolo de las arras. Las arras básicamente eran una prenda, en algunos lugares todavía se usan, es una prenda o una garantía primaria de un trato comercial, como lo que nosotros decimos hoy en día, un adelanto, o básicamente con aquello con que uno pisa un negocio. Las arras tienen básicamente un propósito y es realmente dar evidencia de que lo que estoy haciendo no tiene vuelta atrás, que de alguna manera el negocio pactado está firme y se va a cumplir. Básicamente la ley de las arras es que quien da arras no se puede retirar del negocio y si se retira pierde las arras. Esa es básicamente la ley de las arras. Las arras es el adelanto, la garantía de que yo voy a cumplir con el trato que estoy haciendo y el otro con quien estoy haciendo el trato puede estar tranquilo de que el negocio va a continuar y va a terminar para bendición de la persona que está recibiendo las arras. De esta manera Dios nos ha dado el Espíritu Santo como las arras de nuestra herencia. Es básicamente Dios diciéndonos: lo que yo les he prometido lo voy a cumplir. Y le doy mi espíritu como arras. Recuerde que el Espíritu de Dios no se puede separar de Dios. Porque si el Espíritu de Dios se separara de Dios, Dios dejaría de ser Dios, porque Dios es trino y no puede haber una separación entre ellos. Ellos tres son uno por los siglos de los siglos. Él como Dios no es sin el otro. Y los tres están unidos perfectamente, pero lo maravilloso es que Dios pudo darnos muchas cosas como garantía, pero nos dio su Espíritu. De hecho, Él es el que trae la salvación a nosotros. Él es el que hace muchos de los procesos, o no, por no decir, Dios hace todos los procesos de salvación a través de Él. Pero es maravilloso saber que tengo garantía de parte de Dios de que la salvación que Él me dio en Cristo Jesús es segura, que no se va a perder, que Dios no se va a retractar, que Dios no se va a echar para atrás, porque tengo la garantía
tengo su espíritu dentro de mí. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. En Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, que es la garantía, el adelanto de aquello que Dios nos prometió, y lo es hasta el día de la redención, hasta el día en que estemos delante de Cristo, el día de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Estamos seguros en Cristo. Estoy seguro en Cristo. Sé en quién he creído y sé lo que Él hizo por mí. Sé lo que Él me ha dado como garantía. Por lo tanto, estoy seguro de la salvación que Dios me dio, porque sé que la salvación que Dios me dio no es algo, es a alguien, y en este caso a su Hijo Jesucristo. Y Cristo me ha dado su Espíritu hasta el día en que nosotros nos encontremos con Él, para estar con Él, porque el Espíritu Santo es quien nos va a presentar delante de Cristo y Cristo nos va a presentar delante de su Padre. Y vamos a disfrutar ese privilegio de tener esa relación personal con los tres de una manera eterna y de una manera gloriosa y en plenitud. El Espíritu Santo es la seguridad de que estamos y vamos a disfrutar la herencia futura. Es una esperanza para el pecador. Es realmente seguridad para mí. El Espíritu Santo es la verdadera garantía. No hay otra garantía. No son mis obras, no son los aplausos que me dan, no es como me siento. En la presencia del Espíritu Santo es la garantía de mi presencia en los cielos. Hoy estoy en los cielos porque estoy en Cristo Jesús. Posicionalmente estoy con Cristo allá sentado a la diestra del Padre. Pero aquí en la tierra estoy plenamente seguro que voy para el cielo, porque el Espíritu de Dios está en mí para garantizarme que voy a estar un día con Cristo Jesús. Y esto es una seguridad para todo creyente. Él es la prenda de seguridad que Dios nos ha dado. Es el adelanto de nuestra verdadera herencia. Es la seguridad de nuestra salvación en Cristo Jesús. Recuerden que nuestra posición es celestial y no terrenal. Ya los que por la gracia de Dios hemos creído en Cristo, ya no somos de esta tierra. Estamos en esta tierra, no somos de esta tierra. Caminamos por la tierra, pero vamos camino hacia nuestras moradas eternas. En el libro de Filipenses capítulo 3, allá adelante del libro de Efesios, está Filipenses capítulo 3, el versículo 20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde está nuestro Señor, nuestra cabeza, Cristo Jesús, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará este cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y ese poder con el cual Él puede sujetar todas las cosas es el poder de su Espíritu Santo, porque Cristo todo lo que hizo, lo hizo en el poder del Espíritu Santo. En San Juan 14, allí hay una promesa realmente para los discípulos, y lo es y lo fue para nosotros, para todo su pueblo. Vamos por favor a San Juan capítulo 14. Y la Escritura dice estas palabras, porque Jesús está a punto de partir y Él le dice: si me amáis, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, o sea, otro de mi misma esencia, otro que viene en nombre mío, otro igual que yo, para que esté con vosotros para siempre. Y este es el sello de nuestra garantía. No es un sello temporal, es un sello eterno, para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque el mundo no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque le conocemos realmente como enviado del Padre, como enviado del Hijo, como la tercera persona en la Trinidad. Le conocemos por la obra que Él está haciendo en nosotros, por la manera en que Él nos guía, nos enseña, nos corrige, nos redarguye, nos reprende, nos convence.
y porque dice allí, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y sé que Él está en mí y anhelo que usted tenga esta convicción también de que el Espíritu Santo está en ti. Por eso en el libro de Colosenses, vamos allí por favor. Colosenses capítulo 3. El versículo 1 al 4 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque no somos de la tierra, porque habéis muerto, morimos con Cristo, y nuestra vida está escondida con Cristo, y cuando Cristo se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Gracias al Espíritu de Dios que mora en nosotros. El Espíritu de Dios es las arras de nuestra herencia, es la seguridad de nuestra salvación, es la garantía de que Dios va a cumplir lo que Él prometió. Él es fiel y nunca miente, pero nos ha dado garantía por causa de nuestra incredulidad, por causa de nuestras dudas, por causa de nuestra pecaminosidad. Dios nos ha dado garantía de que lo que empezó en nosotros, Él lo va a terminar. Y gloria a Dios por el Espíritu. El cuarto símbolo que vamos a mirar es, Él es comparado con el fuego, o el fuego es un simbolismo del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, vamos allí. Cuando Él vino como promesa para los discípulos, 50 días después de la Pascua, 50 días después de la resurrección de Cristo, vino el Espíritu Santo. Cuando los discípulos estaban reunidos allí en el aposento alto, dice la Biblia que ellos estaban allí reunidos, y en el versículo 3 dice: y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No era fuego, pero esas lenguas eran repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y realmente era el obrar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiso obrar de esta manera con ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. De tal manera que toda la gente que estaba en Jerusalén entendía lo que los discípulos decían. Hablaban en diferentes idiomas, y cada uno entendía en el idioma en que había nacido. Y allí dice la Biblia que habían partos, medas, elamitas, gente de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de África, de Cirene, habían romanos y judíos, cretenses, árabes, y todos oían hablar el evangelio en el idioma que ellos habían nacido. Porque el Espíritu Santo se manifestó como en lengua de fuego. Y el fuego se utiliza para representar varias cosas. Vamos a mirar al menos 4 o 5 cosas, 4 cosas que representa el fuego. Uno, representa la presencia del Señor. En Éxodo capítulo 3, versículo 2, vemos aquella historia real cuando el Señor se le aparece a Moisés en una llama de fuego. Si hubiese sido fuego, hubiese quemado la zarza. Pero como no era fuego, era la presencia de Dios realmente, la zarza no se quemaba, ni quedó chamuscada, ni quedó oliendo a humo, ni quedaron cenizas, nada. Porque era la presencia de Dios. Dios vino en el poder del Espíritu a hablar con Moisés. Y allí estuvo básicamente en aquel texto, dice la Biblia, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Era Cristo en el poder del Espíritu manifestándose allí a Moisés. En Levíticos 9:24, vamos allí por favor. Levíticos 9:24. Dice la Escritura: y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Este caso, el fuego, básicamente muestra aprobación de parte del Señor. Dios aprobó básicamente aquel holocausto. Y dice la Biblia que salió fuego realmente, que consumió el holocausto con todas las grosuras allí en el altar. Y viendo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros, porque Dios había aprobado y había aceptado básicamente aquel holocausto que hizo Aarón frente al Señor. Hay otros textos que mencionan también juicio. Y vamos a leer otro texto, porque el fuego también
simboliza juicio. En el capítulo 9 de Éxodo, versículo 24 dice: hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y en el Nuevo Testamento dice la Biblia que realmente el Espíritu Santo vendría con poder y con fuego. Dios siempre ha mostrado su manera de obrar, y Él por el Espíritu obra para bendición de su pueblo, obra para santidad de su pueblo, porque el fuego también es una manifestación o un simbolismo de santidad, de la santidad de Dios. Éxodo 13:21, vamos a leer Éxodo 13:21. Allí vemos básicamente el fuego como una protección y como una guía para el pueblo de Israel. Éxodo 13:21 dice la escritura: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. La presencia de Dios por su Espíritu allí obrando en el pueblo de Israel. Recuerda que el Espíritu Santo venía sobre ellos y siempre estuvo realmente guiando al pueblo en esa nube, bien sea una nube de sombra en el día o una nube de fuego para alumbrarles el camino, porque caminaban mucho de noche, pero también para darles calor en el transcurso de la noche por el gran frío del desierto. Dios siempre estuvo protegiendo y guiando a su pueblo por el Espíritu de Dios. Y para nosotros es igual. El Espíritu Santo es la presencia de Dios en nosotros. El Espíritu Santo es la aprobación de que Dios nos ha aceptado en Cristo Jesús. El Espíritu Santo es protección y guía para nosotros. Él es quien nos protege y nos guía del fuego abrasador de este mundo y de todo peligro que tenemos mientras transitamos a la tierra prometida, mientras que transitamos en el camino al encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y en el libro de Isaías, ¿recuerdan a Isaías allí en el capítulo 6? Vamos por favor. Es un símbolo de purificación también. Y todo esto realmente es simbolismo del Espíritu Santo. Isaías capítulo 6. Los versículos 1 en adelante nos muestra aquella experiencia en que Isaías ve al Señor en gloria. Y dice la Escritura: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, Isaías 6:1, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Escuche: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Ese carbón encendido allí que purifica es simbolismo realmente también del operar del Espíritu, de su Espíritu. Dios nos limpia a nosotros con la sangre de Cristo, nos perdona por la sangre de Cristo y nos limpia con su palabra, y esto es un operar del Espíritu. Recuerde que el autor de las Escrituras es el Espíritu. Él es el maestro de las Escrituras. Él es el que nos ilumina para entender las Escrituras, y Él es el que nos santifica a nosotros con las Escrituras. Y todo este proceso de purificación realmente lo hace el Espíritu Santo. Dios nos purifica por su Espíritu, nos limpia por su Espíritu y hace toda esta obra, gracias a que Él es fuego que santifica, fuego que purifica, pero también fuego que consume al impío. Porque Dios también, por su Espíritu, se va a encargar de que el impío reciba el juicio que debe recibir. Que él sea condenado por haber menospreciado a Cristo e ir en pos de religiones, en pos de ídolos.
Recuerde que todo aquel que tiene ídolos tiene una falsa religión, una religión que va en contra realmente del Dios vivo, del único y verdadero Dios. El quinto símbolo es el aceite. El aceite básicamente es un elemento que fue usado y es usado durante todo el tiempo bíblicos, y en la Biblia se ve varias veces como un elemento usado para ungir, para sanidad y también de alimentación. Vamos al libro de Hechos, capítulo 10, por favor, vamos al libro de Hechos, capítulo 10. En el versículo 38, dice allí, vamos a mirar 37 y 38. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Recuerden que el ungir en el Antiguo Testamento se hacía con aceite. Se ungió a los sacerdotes, se ungió a los reyes y se ungieron los utensilios del tabernáculo, y muchos de ellos fueron ungidos con aceite. El aceite fue básicamente un elemento usado para este propósito, para ungir, para separar elementos y consagrarlos a Dios. Fue usado para ungir a Aarón y a sus hijos como sacerdotes, separados del pueblo y apartados para la obra de Dios en el tabernáculo. También fue usado para ungir reyes, y era usado para delegar autoridad. Cuando se ungían personas para delegar la autoridad como un rey, era usado. Pero en el Nuevo Testamento también fue usado como un medio de sanidad. El aceite, había un aceite medicinal, el aceite de olivo, por lo general puro, usado para sanidad. Y por eso ese texto dice cómo Dios ungió, porque el Espíritu Santo básicamente es el elemento de la unción. El Espíritu Santo vino sobre Cristo como la manera de ser ungido, y vino sobre él para que Jesús hiciera todo este ministerio, y entre ellos sanara por el Espíritu a los enfermos. Porque realmente la sanidad que Dios hace en mí y en usted físicamente, Él la hace por su Espíritu. La obra que Él está haciendo en nosotros la hace por el Espíritu, y todo lo que Dios ha hecho en nosotros hoy lo hace por el Espíritu. Todo lo que Cristo hace en nosotros lo hace por el Espíritu. Por eso qué bueno que podamos crecer en la relación con el Espíritu Santo y disfrutar aquel que está de parte de Dios Padre y Dios Hijo en nosotros, para que la obra del Padre y del Hijo se cumpla en nosotros. Vamos al primer libro de Samuel y miramos un ejemplo en el Antiguo Testamento. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Vamos allí, por favor. Samuel, el profeta Samuel, comisionado por Dios de la misma manera que fue comisionado para ungir a Saúl, ahora es comisionado para ungir a David. Y en el versículo 13 dice la escritura de la siguiente manera: y Samuel tomó el cuerno del aceite, simbolismo del Espíritu Santo, y lo ungió, esto es a David, en medio de sus hermanos. Y de aquel día, escuche, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a su casa, a Ramá. Es interesante, tan pronto echan el aceite sobre él, que es simbolismo del Espíritu, el Espíritu Santo viene a él, viene sobre él, para que de ahí en adelante él empiece a hacer la tarea que debía hacer. Y de ahí en adelante también es conocido como rey sobre Israel. Y por eso el conflicto tan grande con Saúl, que era el rey, que realmente estaba al frente de Israel. Y ustedes pueden leer el resto de historia. Entonces el Espíritu Santo se compara al aceite que se ponía básicamente sobre todo lo que había sido consagrado para Dios, y por lo tanto el Espíritu Santo viene a las personas que han sido llamadas por Dios, escogidas por Dios, separadas por Dios, y a los que le servimos a Él. Por eso es que la Biblia dice que el que tiene la unción, o sea, al Espíritu Santo, este no peca. Nosotros somos pecadores y pecamos, pero por tener el Espíritu Santo no practicamos pecado, erramos, pero no nos mantenemos en el error. Pecamos, pero no nos mantenemos en el pecado, porque el Espíritu Santo nos impide seguir haciéndolo, porque Él nos redarguye, realmente nos detiene. Si usted dice que es creyente y vive repitiendo el pecado,
y no siente nada por dentro, ese dolor que sentimos los creyentes cuando fallamos a Dios, si usted no lo siente es porque no ha conocido a Cristo, solamente eres un religioso y tienes que arrepentirte. Y si alguno dice que es cristiano pero vive practicando el pecado, revise, porque la Biblia es claro que el que tiene el Espíritu de Dios no practica el pecado, porque el Espíritu de Dios que está en nosotros nos impide pecar. Nosotros hemos sido apartados por Dios y consagrados por Dios. Y en Santiago 5:14, leámoslo allí, que es una práctica que hemos dejado de hacer los creyentes, y que bueno que volvamos a estas prácticas, no como una manera agorera, no, sino como un verdadero simbolismo de la obra del Espíritu Santo, y es aprender a ungir los enfermos con aceite. Dice la Escritura en Santiago 5:14, ¿alguno está enfermo entre vosotros? ¿Qué debe hacer? Dice, llame a los ancianos de la iglesia, y esta es una función que la iglesia debe poner en práctica. Ustedes, hermanos, cuando estén enfermos, dice la Biblia, si están enfermos, llamen a los hermanos, a los ancianos de la iglesia, al pastor y a los líderes espirituales, para que oren por usted, y ellos los unjan a ustedes con aceite en el nombre del Señor. Recuerde que el Espíritu Santo vino de parte de Cristo. Yo os enviaré el Espíritu Santo. Y Dios quiere que nosotros recordemos que Él obra sanidad en nosotros por el Espíritu. Por eso el simbolismo del aceite es creer que realmente Dios puede operar en la persona por el poder del Espíritu la sanidad que cada uno tiene. Pero hay otros requisitos que hay ahí antes de ungirlo, y es que el enfermo confiese si está en pecado, y que realmente nos perdonemos unos a otros, y de esta manera oremos los unos por los otros. Si oramos confesando nuestros pecados, Dios nos perdonará y también nos sanará. Es el mismo principio que Dios enseñó al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento: si mi pueblo sobre el cual es invocado, si ellos se humillaren, si ellos me buscaren, si ellos se arrepintieren, si ellos confesaren sus pecados, yo los oiré de los cielos, yo los perdonaré y yo los sanaré. Porque hay muchas enfermedades. Bueno, todos nosotros nos enfermamos por ser pecadores, pero hay muchas enfermedades que vienen exactamente por causa de pecado, y la solución no es medicina ni oración, es la confesión. Una oración de confesión donde realmente reconozcamos que hemos pecado y decidamos apartarnos. Si realmente confesamos, Dios es fiel y justo para perdonarnos, y juntamente con el perdón viene la sanidad por el poder del Espíritu Santo, porque Él nos perdona y nos limpia por el Espíritu, con su palabra. Y por eso el aceite, únjalo con aceite, para que recuerde que Dios puede operar y opera por el poder del Espíritu Santo. El otro simbolismo es el sello. El Espíritu Santo es un sello. Recuerde que ya dice que Él nos selló con el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia. Pero vamos a trabajar esta parte del sello. Vamos allí a Efesios. Por favor, vamos al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. ¿Qué es un sello? Un sello básicamente es un elemento de legitimidad, es un elemento de seguridad, es un elemento de garantía o de posesión. El sello básicamente lo usa casi toda empresa o personas naturales para realmente identificar cosas como cosas propias, o para dar básicamente evidencia de aprobación, de respaldo, para decir autorizo esto o aquello. Y el Espíritu Santo realmente es el sello de Dios. Todo el que tiene el Espíritu Santo legítimamente le pertenece a Dios, porque con el sello se autentica una autoridad delegada o una posesión adquirida. Si ustedes ven, por lo general, en las personas que tienen ganado, animales, y los tienen básicamente con otros, los sellan, y así no tengan con otros, los sellan por causa de una pérdida, buscan. ¿Y qué buscan? Su sello, el sello. Una letra, un símbolo, cualquier cosa que identifique con la persona. La Biblia nos muestra a nosotros que el Espíritu Santo es el sello que legitimiza a una persona como propiedad de Dios, como pertenencia de Dios.
alguien que Dios cuida, alguien que Dios ha hecho su propiedad. Recuerde que nosotros somos creación de Dios, pero fuimos apartados de Dios por el pecado. Pero Dios en Cristo Jesús nos compra y nos pone un sello. Ahora me pertenecen y los sello como mi propiedad. Vamos a leer algunos textos y vámonos al Antiguo Testamento y vámonos a Génesis 41. Porque de allí vemos el sello básicamente como parte de la identidad de alguien. Los patriarcas casi todos tenían su sello. Jacob tenía su sello como autoridad. Los 12 patriarcas, cada uno recibió un sello de parte de su padre. Los reyes tenían sellos para sellar todo aquello que ellos legitimizaban. Y dice la Biblia en Génesis 41, versículo 42: entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Ese anillo que Faraón le dio a José era el mismo anillo con el que sellaban cartas, sellaban pactos, sellaban todo aquello que de alguna manera ellos decretaban para el pueblo. En el libro de Ageo, vamos a los profetas menores, por favor. Hacia el finalizar el Antiguo Testamento, allí vamos a encontrar los profetas y vamos a buscar a Ageo y vamos a buscar el capítulo 2, versículo 23. Déjeme llegar a mí que no he llegado. Ageo 2, 23. Vamos a leer. 2, 23. Dice la Escritura: en aquel día, dice Jehová, Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Te pondré como anillo de sellar, anillo de garantía. Y Esther, capítulo 3, versículo 10, muestra también allí cómo el rey Asuero le otorgó a Mardoqueo. Él firmó con su anillo un edicto para destruir a los judíos, y después no lo podía revocar porque el sello le impedía revocarlo. Vamos allí por favor al libro de Esther. Recuerde que Esther está después del libro de Nehemías. Esther es el último libro en la historia realmente. En la historia del Antiguo Testamento, recuerde que es Esther, porque todos los demás libros que están ahí adelante hay que incluirlos dentro de esos, dentro de Génesis y Esther, incluirlos. ¿Dónde van en ese campo histórico estos libros? Y Esther, básicamente la historia de Israel termina con los judíos allá en los lados de Asiria, básicamente entre los gentiles, aquel pueblo que fue llevado en cautiverio. Allá Esther está como un instrumento de defensa para el pueblo que estaba allí. Y vamos a leer en el capítulo 3, versículo 10, por favor. Esther, capítulo 3, versículo 10. Allí hay varias personas. Uno es el enemigo de los judíos, Amán, que con el anillo del rey hace un decreto para destruir a los judíos. Leamos el versículo 10, dice la Biblia: entonces el rey se quitó el anillo de su mano y le dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos, el sello para que hiciera edicto de destruir al pueblo que supuestamente estaba haciendo de daño para el imperio. Y en el capítulo 8, el rey otra vez toma ese mismo anillo y se lo otorga a alguien más, y este caso es a Mardoqueo. 8:8, dice la Biblia: escribí pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en el nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Y recuerde que el Rey de Reyes nos ha sellado a nosotros con su sello, y no es un anillo, es su espíritu.
Y lo que Él decretó para nosotros por el Espíritu, eso no puede ser revocado ni por el diablo, ni por el pecado, ni por el mundo. Por eso dice el apóstol Pablo, ni la vida, ni la muerte, ni ángel, ni principado, ni potestades. Y ahí está incluido Satanás y sus demonios. Y su obra también, el pecado, está incluido ahí. Nada nos podrá separar del amor de Dios, porque tenemos el sello de Dios. Y una vez Dios sella a alguno de sus hijos, lo que se decretó en Él no puede ser revocado. Y el Rey de Reyes nos ha sellado a nosotros con su sello, con su Espíritu, para que nosotros tengamos seguridad de vida eterna. Isaías 29:11, vamos allí por favor. Isaías 29:11 nos muestra en ese sello seguridad. 29:11 dice la Escritura: y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dijeren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. O sea, lo que está sellado no se puede abrir, lo que está sellado no se puede romper. Eso es seguridad, ¿cierto? En Daniel 6:17, vamos un poquito más adelante, después de Ezequiel está el libro de Daniel, y allí la Escritura en el capítulo 6 de Daniel, versículo 17, dice la Escritura: Daniel 6:17, dice la Escritura: y fue traída una piedra. Recuerden que está aquí en la historia de Daniel cuando es echado al foso de los leones. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo. Y una vez sellada, nadie la podía abrir, porque el que la abriera debía morir. Con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. O sea, Daniel fue echado en el foso de los leones, y fue sellada la entrada con el anillo del rey, el anillo de los príncipes, para que se cumpliese el edicto. Y Daniel fue echado allí. Y el único que podía romper realmente eso fue el mismo rey. Y al otro día él mismo fue, y ustedes conocen la historia, y si no, por favor léala, para que muestren, para que vean cómo Dios protege a los suyos, los que han sido sellados con el Espíritu, los que han sido escogidos por Dios. Están guardados por Dios. A pesar de los peligros que corramos, estamos guardados por Él, y eso es maravilloso. Y en Daniel capítulo 12 versículo 9 también podemos leer 12:9. Se le dice a Daniel, y él respondiendo, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. O sea, diciéndole, estas palabras no se cumplirán en tus tiempos, esto será para el tiempo del fin, así que sella el libro. Y gracias a Dios, porque hoy nosotros, por el sello de Dios, por el Espíritu de Dios, podemos comprender aquello que los del Antiguo Testamento no comprendieron. Allá el libro quedó seguro para nosotros. Hoy el libro es abierto por el Espíritu Santo a nosotros, para que comprendamos los eventos finales, ya que hemos llegado al final. Y es garantía de posesión. En la segunda carta de Timoteo, vamos allí, segunda carta a Timoteo, la Biblia dice que realmente Dios tiene un sello, y vamos allí por favor. Segunda de Timoteo 2:19. Acompáñeme para que usted mismo vea por las escrituras. Dios tiene un fundamento, y ese fundamento tiene un sello. Leamos. El fundamento de Dios está firme. ¿Y por qué está firme? Porque tiene un sello, y el sello es inviolable. El sello hace de que las cosas se cumplan. ¿Qué dice el sello? Conoce el Señor a los que son suyos. Y doy gracias a Dios por eso, porque Él me conoce a mí por su Espíritu que está en mí, y conoce a todos los que Él ha sellado por su Espíritu. Y a nosotros nos dice, conoce el Señor a los que son suyos. Y los que tenemos el Espíritu Santo y sabemos que somos de Dios, entonces tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es? Apartarnos de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si yo tengo el Espíritu Santo, se me demanda santidad. Si yo tengo el Espíritu Santo, se me demanda tener una vida distinta a los demás pecadores que se deleitan en el pecado. Por eso, hermanos, qué bueno que usted y yo podamos disfrutar de esa garantía. Un símbolo más, y es agua. En San Juan 17, por favor, vamos a San Juan 17, el Evangelio de Juan. En Juan 17,
nos muestra que otro símbolo del Espíritu Santo es el agua. El agua es símbolo de vida, como lo es el Espíritu Santo, porque Él es el Espíritu de Dios, Él es el Espíritu de vida. Y Dios da vida a todas las cosas, le dio vida por el Espíritu. A nosotros nos dio vida cuando sopló en nosotros aliento de vida, nos dio Espíritu. Pero San Juan capítulo 7, versículos 38 y 39, vamos allí por favor. Dice la Escritura: el que cree en mí, dice Jesús, como dice la Escritura, porque realmente tenemos que creer como dice la Escritura y creer lo que dice la Escritura. De su interior correrán ríos de agua viva. Escuche, de su interior. Todo creyente es una fuente de agua viva por el Espíritu que mora en él, porque el Espíritu es agua viva. Dice el versículo 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir. ¿Quiénes? Los que creyesen en él. Escuche, nadie nace siendo hijo de Dios, porque nadie nace con el Espíritu de Dios. Nacemos con el espíritu humano, pero separado de Dios. Por lo tanto, nacemos muertos espiritualmente, destituidos de Dios y condenados. Por eso se hace necesario conocer realmente a Cristo, buscar a Cristo, para recibir de Cristo el espíritu de vida, el cual nos da vida en Cristo, para que disfrutemos la vida de Cristo, la cual es vida eterna. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Todos los que hemos creído recibimos el Espíritu. Y dice que habrían de creer. ¿Por qué? Pues aún no había venido el Espíritu Santo sobre ellos, porque Jesús aún no había sido glorificado. Todavía Jesús estaba en su cuerpo humano, aún no había sido crucificado, aún no había muerto, aún no había resucitado. Por lo tanto había que esperar todo este proceso, porque era necesario que Él pasara por todo este proceso, subiera a los cielos y después de estar sentado en el trono glorificado, Él mismo enviase el Espíritu Santo como Él lo prometió. Pero hoy el Espíritu Santo está en nosotros como el agua de vida, como el agua que limpia, que purifica al pecador de su pecado. Y esto es el Espíritu Santo, y Él lo hace realmente con las Escrituras. Nosotros hoy disfrutamos del Espíritu Santo. El agua nos habla de algo que es fresco, algo que trae refrigerio, algo que nutre, algo que no deja secar, algo que mantiene con vida. Y ese es el Espíritu Santo, el que mantiene con vida, con frescura, con vitalidad, el que no nos deja secar, decaer, es el Espíritu Santo. Es un simbolismo de suficiencia, porque el Espíritu Santo es suficiente para hacer la obra en nosotros. Él es la fuente que satisface toda clase de sed en el ser humano, en aquel que realmente conoce a Cristo Jesús. Por eso qué bueno que usted se arrepienta si no se ha arrepentido y crea en Jesucristo para que reciba de Dios el agua de vida, el Espíritu Santo, el que te va a dar vida eterna y te va a vitalizar y te va a mantener fuerte, con vigor, para estar delante de Dios. Y otro simbolismo, y el último, es el viento. El viento es otro símbolo del Espíritu Santo. San Juan capítulo 3, vamos allí por favor. San Juan capítulo 3. El Señor, hablando con uno de los líderes de Israel, con Nicodemo, le dice estas palabras: el viento sopla de donde quiere, versículo 8. San Juan 3:8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Recuerde que el viento es básicamente un elemento invisible. Nosotros estamos vivos porque hay viento, hay aire aquí. Si no hubiese aire, moriríamos todos. El aire es también un simbolismo de vida. Si no hubiese viento, moriríamos. Dios nos hizo dependientes humanamente del aire. Nos hizo humanamente dependientes del agua, para que nosotros entendiésemos la necesidad que tenemos del Espíritu Santo. Y por eso estos dos elementos identifican al Espíritu. El fuego, que representa calor, abrigo, representa al Espíritu Santo. Y estos elementos están en la tierra como simbolismo del Espíritu Santo. El viento también representa poder, porque es un elemento muy poderoso. El agua, el viento y el fuego son elementos poderosos, presentes en la tierra. Y estos tres representan al Espíritu Santo. Uno no puede realmente vivir sin el viento, sin el aire.
Y aunque nosotros no podemos ver el viento, podemos ver sus obras. Usted ve que las hojas se mueven, dice está corriendo viento, está haciendo brisa. Si usted no ve las hojas moverse, dice no está corriendo brisa, pero no puede decir que no hay aire, porque está ahí, quieto, calmado, apacible, tranquilo, proveyendo vida al que respira. De hecho, todo necesita de alguna manera respirar. Pero aunque no lo vemos porque es invisible, podemos ver sus efectos, podemos ver su poder, podemos ver su movimiento, podemos ver su vida, podemos ver sus direcciones, hacia dónde va. Al menos no sabemos de dónde viene, pero al menos vemos hacia qué lado se dirige. Básicamente, en el mundo natural el viento tiene funciones especiales, y estas funciones son paralelas al obrar del Espíritu Santo. El viento produce vida. El viento esparce semillas. Mientras sopla, él lleva semillas de un lado a otro. Y esto trae nueva producción, nuevos frutos. El Espíritu Santo produce la vida a través de la palabra, porque el que lleva la palabra, el que riega la palabra y el que hace que la palabra se extienda, no es usted ni yo, es el Espíritu Santo a través de nosotros que somos sembradores, que muchas veces escondemos la palabra y no la soltamos. Nosotros tenemos que soltarla porque el Espíritu Santo obra en nosotros y dice suelte, hable, para él regar como viento la semilla y llevarla de un lugar a otro, para que otros también disfruten lo que nosotros disfrutamos y para que en otros suceda lo que ya sucedió en nosotros y para que otros tengan la vida que ya está en nosotros por la palabra de Dios. Entonces, qué bueno que entendamos eso, ¿cierto? Que realmente el Espíritu Santo es quien lleva la semilla y la esparce y no la siembra en la tierra. El viento lleva la semilla y la deposita en la tierra. El Espíritu Santo lleva la semilla y la deposita en corazones y mentes de seres humanos que el mismo Espíritu ha preparado por medio de la palabra misma para que reciban la palabra y crean en Jesucristo. El viento también sirve para separar lo bueno de lo malo. Nací en el campo y tuve el privilegio de muchas veces con mi padre aventar granos. Cuando uno avienta el grano, uno echa el grano en una vasija, la pone aquí en el hombro y aprovecha la brisa y la va soltando sobre algo. Y mientras que uno va soltando, la semilla, como es pesada, va en línea recta, pero el tamo y la basura, que es liviana, el viento la echa para un lado. El viento separa realmente la semilla de la basura. Y el Espíritu es aquel que en nosotros separa lo que es correcto de lo que es incorrecto. El Espíritu Santo es como viento purificador en la vida del creyente. Es el que nos hace ver lo bueno y lo malo y quien nos separa a nosotros de lo malo y quien hace que realmente que nosotros podamos quedar limpios como semilla lista para ser sembrada. Y lo otro es que también de alguna manera el viento abanica las brasas y las pone a arder. Por lo general en los fogones de leña en el campo se necesita aire para soplar las brasas para que ellas den básicamente el fuego, se prendan. Sin aire las brasas se apagan. Y si usted coge una tapa o un abanico o algo con lo que pueda echar aire y empieza a echar aire, cuando usted está asando carne, lo mismo, necesita algo con que abanicar las brasas para que se enciendan y produzcan calor, y el calor hace lo que está encima. El Espíritu Santo como viento también abanica al pueblo de Dios, lo reaviva. Hay una cantidad de creyentes que realmente están muriendo porque no quieren dejarse abanicar por el Espíritu, no quieren disfrutar el soplo del Espíritu. Y no es que uno ande soplando por ahí, no, es que usted en fe crea que realmente necesita el poder del Espíritu Santo para prenderse, para avivarse y funcionar. Yo no funciono como cristiano, no funciono sin el Espíritu. Él es ese fuego que realmente sopla en mi vida y hace que realmente me despierte, que realmente sea avivado y que prenda y con el calor haga el efecto que debo hacer. Anhelo de todo corazón
Que estos simbolismos del Espíritu Santo te permitan conocer un poco más al Espíritu y nos permita realmente vivir en el Espíritu y disfrutar la presencia del Espíritu. Dios bendiga tu vida por el poder del Espíritu Santo. Padre, gracias por tu Espíritu. Amado Cristo, gracias por tu Espíritu. Y Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Gracias por disfrutar la relación contigo y disfrutar toda la gracia que tú nos has concedido para disfrutar esta relación. Padre, en el nombre de tu Hijo, te suplicamos la fe que necesitamos, las convicciones que necesitamos para andar en el Espíritu y dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros para que la obra tuya, el plan tuyo, se realice en plenitud en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia y amigos, que el poder de Dios, su Espíritu, obre en ti para la gloria de Dios, bendición de tu vida y de otros. Dios les bendiga a todos.